Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde Il Barista en la Avenida República y Amazonas. Esto es News and Coffee, el programa de la Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy jueves 13 de diciembre, miren que me he aprendido la fecha para no hacer los errores de todas las mañanas. Gracias a Hyundai que nos acompaña desde el principio a hacer periodismo independiente y por supuesto Il Barista donde nos sirven el café de cada mañana. Revisamos los hechos en caliente. En caliente, el presidente de la República, sonriente, envía un mensaje de casi éxito por su visita a la República Popular de China, donde le hemos sacado a los chinos 900 millones, según ha anunciado el gobierno, al crédito, a la tasa de crédito más baja, a la tasa de interés en un crédito más baja de la historia. No tengo todavía los detalles de cuál es el porcentaje que nos van a cobrar los chinos por este nuevo desembolso y promesas de crédito que superan los 3.000 millones de dólares, y el gobierno parece que toma aliento. Esto para muchos no es lo mejor. China nos ofrece siempre dinero a corto plazo, alto interés y sin necesidad de un programa que vaya por el ajuste fiscal como harían las multilaterales, y esta inyección de dinero podría poner al gobierno en un estado de decir, bueno, no necesito ir todavía ante el Fondo Monetario Internacional y por ende no necesito todavía arreglar mis finanzas. No es el mejor escenario económico, sobre todo en una semana en la que está caliente también el regreso del presupuesto general del Estado de la Asamblea Nacional. El presupuesto había sido observado por los asambleístas, el presidente le hizo, el ministro de Finanzas le hizo algunas modificaciones que muchos llaman de forma y no de fondo, modificaciones que no arreglan el problema estructural de esta economía, donde se gasta más de lo que se gana. Este presupuesto será votado el día martes, probablemente según anunció la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y nadie está claro de dónde están los votos. No hay claridad en que vaya a haber votos para que la Asamblea se ratifique en sus observaciones y por lo tanto es muy probable que terminemos con un presupuesto que a nadie termina de gustar. En caliente y de forma preocupante, ayer nos acostamos con la noticia bochornosa de que el uniforme camuflado de nuestras Fuerzas Armadas se sigue ensuciando de cocaína. Hablo por supuesto de las declaraciones de uno de los lugartenientes del Chapo Guzmán, cuyo juicio se está desarrollando ahora en la ciudad de Nueva York. El señor Jorge Cifuentes, si no me equivoco es el apellido del caballero, aseguró que pagó sobornos al ejército ecuatoriano porque los camiones del ejército no se requisan. Se pagaban sobornos para que se moviera la droga entre Quito y Guayaquil libremente por el territorio nacional, usando a los que deberían resguardar nuestra soberanía, a los que deberían garantizar la lucha contra el narcotráfico y las drogas, a los militares. Nombre y apellido, Telmo Castro. Señor capitán del ejército, acusado de servir al narcotráfico y de lavado de activos, enfrenta penas de 13 años y 5 años en cada uno de los casos. Y adivinen qué, no está en cana. Es que ayer nos hemos enterado por un tuit del ex ministro del Interior, José Serrano, que el señor Castro no ha cumplido ni el 40% de la pena y le han dado medidas sustitutivas de libertad para que vaya, después de andar hecho el narcotraficante, a casita. ¿Quién hizo esto? ¿Cómo es posible que el sistema judicial falle a favor de una persona que ha traicionado a la patria usando el uniforme para servir a los narcotraficantes? Son preguntas que tenemos que esperar se resuelvan hoy. Además, tenemos que esperar se resuelva hoy desde el ejército, donde según el testimonio hubo $600.000 recorriendo para facilitar el narcotráfico, y desde la Marina, donde hubo otros 200.000, que nos digan qué carajo está pasando con nuestras instituciones. Mientras todo esto sigue su curso en la política, tenemos en la Asamblea Nacional una lluvia de renuncias. Se espera que 17 legisladores dejen sus curules para ir a la contienda electoral del 2019. Uno de ellos, legislador destacado, fiscalizador ferviente y que estaba ejerciendo su primera legislatura, renunciará este martes para correr por la prefectura de la provincia de La Suay. Hablamos con él sobre el futuro de este país, las elecciones del 2019 y cómo va la patria. Mi buen amigo Esteban Bernal, asambleísta por Creo.
Bienvenidos todos, gracias por quedarse en la entrevista. Soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Mauro Gudiño, antes de entrar a la entrevista, me asegura: las medidas que impone el FMI no son siempre las mejores, tal vez no es tan mala noticia que no tengamos que pedirles a ellos. El problema es que la mayoría de los economistas, Mauro, ya no discuten si hay que ir o no al FMI. La pregunta es cuándo, si hay que ir a principios de año o a mediados de año. Con esta inyección de dinero de China es probable que el gobierno crea que puede tirar la pelota un poquito más hacia adelante. Bienvenido, Esteban. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Anderson. Aquí, contento de acompañarte una vez más y bien la casa nueva. Últimos días como legislador. Últimos días como legislador, yo creo que he cumplido una etapa en mi vida. Siempre en política las decisiones son muy duras, muy difíciles. Yo recuerdo cuando tomé la decisión de candidatizarme, mi familia fue la primera impactada y obviamente porque sabía que de darse un resultado favorable como se dio, mi cambio de vida era notorio. Tenía que venirme a la capital, dejar la ciudad de Cuenca, aunque no he descuidado ni un fin de semana de estar allá con mi familia, pero aquí también he entrado a legislar en el marco de esa responsabilidad política que uno asume: legislación y fiscalización. En principio creo que he cumplido. Gracias. Y ese cumplimiento está basado, por supuesto, en todos los resultados que hemos dado en el ámbito legislativo, las enmiendas constitucionales que he dejado plantear y que está durmiendo el sueño de los justos con una Corte Constitucional que es inexistente además hoy en día, y que cuando estuvo lo puso en el archivo casi estas propuestas, pero en algún momento estoy seguro de que se discutirá en la Asamblea Nacional. Propuestas Yo siempre he tenido la duda cuando los asambleístas se votan a mitad de periodo, de si no le están fallando a la gente que confió en ellos, que les dio el voto, que los puso allí para estar 4 años, no 2. Y de pronto les dicen, mira, me voy a otras cosas. Es probable, pero mira que uno también responde a la decisión que toma la sociedad. Tú no creas que yo voy a dejar una asamblea en la cual, gracias a Dios, he tenido la suerte y la posibilidad de servirle al país desde el ámbito de la fiscalización. Solo te pongo 3 elementos. Consejo de la Judicatura, que lo discutimos varias veces aquí en este espacio también. Patricio Rivera. Y por último, Sofía Espín, la asambleísta que tuvimos que pedirle que dé un paso al costado. La destituimos por inconductas que todo el país conoce y que se sigue ventilando en el ámbito penal. Solo ahí puedes decir, he cumplido también. Yo no niego que puede haber una desazón en algún sector ciudadano de mi provincia en donde dice, yo le puse como asambleísta, ¿por qué se va? Primero he cumplido una mitad de periodo, luego de ello son los mismos ciudadanos los que demandan la posibilidad de darle un refrescamiento a la prefectura de la SUAY, la posibilidad de tener un espacio de renovación. Paul, a quien valoro en lo personal, más allá de algunas diferencias. Paul Carrasco, prefecto de la SUAY. Sí, efectivamente, tiene 14 años de prefecto. Se viene una renovación política en la provincia de la SUAY y en esa renovación me inserto. Pero fíjate que yo no entro en la comodidad de muchos legisladores que suelen hacerlo. Recuerda a Miguel Carvajal. Ganó y ni si se posicionó, pues ya fue de ministro de gobierno. Yo no voy a ningún cargo puesto a dedo. Yo no voy a ningún cargo en el cual no te sometas a la ciudadanía. Yo estoy renunciando a un cargo. Sí, pero hay quien puede entender que, hombre, que es el miedo cuando se escoge un alcalde de Quito, que la gente dice, cuidado y va a usar la alcaldía como catapulta para la presidencia. La asamblea sirve para lo mismo en la política local. Puede servir como una catapulta y hay quienes dicen, cuidado, te estoy dando el voto porque vas a usarlo como catapulta y en 2 años a renunciar y a inscribirte como candidato para otra cosa. Es probable que la gente pueda tener una percepción así. En lo personal te digo, no estaba en mis planes el tema de una renuncia. Son las circunstancias políticas que te obligan en un momento dado a tomarla. Ojalá más bien la sociedad tome una decisión de darme una oportunidad de servirle como prefecto de la SUAY, pero yo me someto a aquello. Yo sí creo que hay que aquí profundizar en una gran diferencia entre la comodidad de dejar un cargo para ir a ser ministro de Estado, de dejar un cargo para ir a ser funcionario de Estado. Yo estoy dejando un cargo para una aventura en la cual me someto al escrutinio de la sociedad. Es decir, tengo la posibilidad de ganar o no. Vamos a ir paso a paso y empecemos por la política local, luego volvemos a la nacional. Con gusto. Llegas a la Asamblea Nacional en una alianza más corta que el matrimonio de Carlos Vera. Creo, Suma, participa. Sí. Hoy eres Creo solamente. Así es. Suma se desvincula a los 30 días después de la votación por los paraísos fiscales, una ruptura entre Lasso y el señor Rodas. Tú te desafilias de Participa. Hay un paréntesis, nunca he sido afiliado.
Bueno, Ni te soy desvinculas. afiliado, me desvinculo, sí, sí. Me corrijo, te desvinculas de participar luego de la votación del 6 de enero de la señora vicepresidenta de la República. El movimiento participa desde el prefecto Paul Carrasco, un puesto que ahora quieres ocupar tú. Te desvinculas de allí, ¿por qué? Para que la gente lo recuerde. Bueno, yo creo que el tiempo me ha terminado dando la razón. Yo el 6 de enero de este año, tomé la decisión de no votar por la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, porque creo que esa terna presidencial de aquel entonces no tenía las credenciales éticas, profesionales, políticas, de historia, de todo lo que quieras ver. Y no merecía un voto de confianza quienes creíamos que ese cargo que había tenido a un ex vicepresidente como Jorge Glass tenía que al menos visionar un poco ese cambio en el marco ético, pues de lo que hoy en día por lo menos presenta esta nueva terna con el actual vicepresidente. Y eso me distanció. Y eso te pedía participa. Por supuesto, me lo pedía Te pedía el Paul, voto. me pedía que vote, y dicho sea de paso, el otro legislador que también se retiró de la bancada, que fue Fernando Burbano, un compañero y amigo, tomó la decisión de votar. El tiempo me ha dado la razón. No tenía las credenciales éticas la ex vicepresidenta y hoy en día está siendo juzgada penalmente por diezmos. Sí. Eso obviamente desvinculó políticamente el proceso. Qué Navidad que va a pasar María Alejandra, ¿no? Desempleada y al banquillo. pero tiene todavía el sueldo vitalicio, ¿no? Bueno. Eso es lo lamentable. No, Y sabes ojalá, que no ojalá lo se tiene. acelere. Para ser justos, ella no tiene sueldo vitalicio. Esto lo tienen solamente los vicepresidentes que acceden por voto popular. Estuve revisando la legislación al respecto. Vamos avanzando. Pero vale la pena la Desafilias de participa desvinculación por de entonces. María Alejandra Vicuña. A la luz de los acontecimientos, bastante acertada la decisión. Te desafilias en cierta forma porque ese voto significaba que eras un político de conveniencia, un político que prestaba los votos para la coyuntura. Para la coyuntura y para servir a un gobierno al cual tú Habíamos te defines enfrentado. como opositor. Totalmente. Mira, ahí hay un hecho. Si es así, antes de que Por me favor, des el por discurso favor. político, Esteban, si es tan importante el trabajo que hiciste como opositor, si es tan importante el trabajo que hiciste dándole la pelea al correísmo, ¿cómo es que ahora vas a ir en la papeleta con Marcelo Cabrera, que llegó a la alcaldía tirándole piedras al correísmo y apenas llegó se puso a bailar con Correa? Mira, yo he sido un crítico permanente de los sectores sociales, de los sectores políticos, de los sectores empresariales que driblan comúnmente en la política ecuatoriana. Yo soy un político que respondo por mis actos. Yo no me he movido ni un milímetro de mi lucha contra la delincuencia organizada pública, contra el correísmo, contra esta década que nos hizo tanto daño. Sin embargo, mi discrepancia con Marcelo Cabrera, porque yo he sido 2 veces gerente de sus campañas. Ojo, yo fui gerente de la campaña de Marcelo y Paul en el 2014. Fui gerente de la campaña de Marcelo y Paul en el 2004. Tuve la oportunidad de acompañarle a Marcelo Cabrera en un binomio idéntico al que se va a repetir ahora en el 2009. Mi diferencia en el 2014 fue porque efectivamente fue más tolerante con el gobierno, nunca se vinculó, nunca ha tenido una alianza pública, nunca ha tenido una alianza tolerante política. no, pero fue como Rodas, hombre, que ese llega tipo de echando cosas. piedras y al día siguiente a brindar con champaña. Y eso obviamente a mí me incomodó y lo hice público, se lo dije. De hecho, yo me desvinculo de la administración de Marcelo en el año 2014 por estas diferencias, porque yo he sido un poco más radical en el proceso público. Marcelo un poco más tolerante, pero no es que ha estado aliado al gobierno, ¿no? Yo ahí sí guardo la distancia, 2017, porque yo no me sentaría 2017, con nadie que esté con el ¿a gobierno. quién le dio el apoyo Marcelo Cabrera? ¿A Guillermo Lasso o a Lenín Moreno? No, a Guillermo Lasso, pero por supuesto, ahí la declaración de Marcelo. De hecho, en primera vuelta estuvo con Paco Moncayo, no estuvo con nadie más. Sí, recuerdo que estuvo con Paco, pero para la y segunda... cuando terminó el tema dijo, yo votaré por Guillermo Lasso, pero la militancia que tome la decisión. Fue un poco más libre, pero nunca se pronunció por poco Moreno. moviendo la cintura, ¿no? Nunca se pronunció por Moreno, pero respeto aquello. Pero no me sentaría. Yo hay una cosa, un buen periodista que tú debes conocerlo, un licenciado Valencia de la ciudad de Cuenca, me hacía una pregunta el otro día, me decía, pero oiga, ¿por qué usted se enojó de Marcelo Cabrera y vuelve a estar? A ver, pregúnteme si algún día yo me siento con la gente de Alianza País, ahí me voy a ruborizar y decirle, no, tienes razón, tanto que los luché. No, mis diferencias con el alcalde en un momento dado fueron conceptuales. Hay un meme inclusive, no un meme, la caricatura que usábamos o se usa en los medios de comunicación, de prensa, que me hicieron cuando yo renuncié y era bien simpática. Tú conoces la contextura física de Marcelo Cabrera y la mía, pues. Es obviamente una diferencia grande. Marcelo es alto, yo soy pequeño, Marcelo es ancho, yo soy flaco. Y en esa caricatura decía, porque yo siempre repetía aquello, y decía,
Yo no tengo diferencias ni de tamaño ni de peso con el alcalde, solo conceptuales. Y le votaba la renuncia. Digo porque siempre me enmarqué en ello. Nunca he sido irrespetuoso con nadie, inclusive en mis diferencias políticas con Paul, con nadie. Y con Paul tuve justamente por esto, por una diferencia política de cómo visionamos la administración local versus el gobierno nacional. Unos son tolerantes, otros no. Yo soy menos tolerante. Eso no tiene que decir que tengamos que coordinar permanentemente cuando ganemos la prefectura y la alcaldía con el gobierno que esté. Estoy convencido que Guillermo será el nuevo presidente y seguramente mitad de periodo de prefecto me tocará trabajar con él. Trabajaré con el mismo ahínco y con la misma firmeza para reclamar lo que para el Azuay le corresponde. ¿Paul Carrasco ha sido un prefecto exitoso? Totalmente, yo creo que ha sido un prefecto que ha dado un espacio público significativo para la provincia de la Azuay. No voy a desmerecer su administración, fui parte de ella también. Mira, yo creo que la política además tiene que dar una trascendencia ética en el proceder. Estos tiempos que vivimos, empezamos nosotros a reinstitucionalizarlo, y aquí déjame para conectar con el tema de lo de Paul. Te voy a decir algo, Anderson. Estos tiempos que nosotros hemos vivido de los últimos 10 u 11 años, una de las cosas que más estamos llamados a sanarlo es la diferencia entre los ecuatorianos. Una diferencia que se acentuó y que nuestros hijos de hoy en día, yo tengo una hija de 16 años, un hijo de 18, que lo ven como natural, que la bronca política es el bueno y el malo. El Ecuador no es de buenos y malos, el Ecuador es de ecuatorianos. Quienes estemos en ideas distintas no convalida de que yo sea el enemigo y la animadversión sea a tal nivel que el radicalismo político lleve a enfrentamientos inclusive groseros, de los cuales hemos formado parte hasta la oposición, porque caemos en el juego, porque Correa nos llevó a entender que el Ecuador es de buenos y malos, buenos los que ellos se creen y todos los demás eran malos. Aquel que se oponía al criterio de la famosa Revolución Ciudadana, preso, perseguido, y eso hay que cambiarlo. Yo creo que si ahora asumes una responsabilidad pública, eres candidato en lo local, no tienes por qué devastar una administración para lograr lo que tú quieres. Yo creo que podemos proponer, los jóvenes ya no quieren escuchar cosas distintas, sino la forma en la que quieres administrar una provincia o una ciudad. ¿Qué quieren los jóvenes? ¿Qué quiere la gente? Seguridad, producción, desarrollo, empleo. El eje transversal de una política pública no puede basarse en otra cosa que no sea el empleo. Tienes que generar empleo, oportunidades. ¿Qué tanto puedes coincidir en los conceptos? Guillermo Lasso salía nuevamente a la palestra pública esta semana a defender básicamente un Guillermo Lasso de conceptos, un partido, como creo, que se establece, se afinca en el liberalismo y dice estos son los conceptos que defendemos y creemos. ¿Cómo van a empatar esos conceptos de corte liberal con los conceptos que tiene el señor Cabrera del centro hacia la izquierda? Porque nosotros somos progresistas también. El corte liberal es en el manejo económico, pero yo creo que existen políticas sociales mucho más cercanas a la izquierda del propio Guillermo. Y te lo voy a decir porque lo conocí en campaña electoral. ¿Tú crees que un candidato presidencial de corte estrictamente liberal, como tú lo tildas, podría firmar un acuerdo en el cual digas no minería por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, privilegiando el agua, privilegiando los páramos? Es un liberal, no te lo firma. ¿Tú crees que un liberal y un extremo liberal te va a decir vamos a analizar el problema del aborto en mesas de diálogo entre todos los ecuatorianos? Porque no es un tema que lo tengo que resolver yo como presidente. Tenemos que discutirlo en mesas en las que participen todos. Eso no te lo hace una persona de corte liberal. Por lo tanto, sí me atrevo a decir que en ese marco, hoy en día, la izquierda tiene que acercarse al centro y la derecha tiene que ser más progresista, ideológicamente hablando, pero la gente no come con ideologías. Necesitamos sistemas de riego, necesitamos carretera, y eso no tiene corte ideológico. Lo que sí puede tener una matriz ideológica es el concepto global. ¿Cuál es nuestro eje transversal? Y en eso creo que comparto plenamente con Marcelo. El empleo. La política social más importante de una sociedad, de un cantón, de una provincia, de un país, es el empleo. Si tú no logras superar esta crisis de oportunidades, el joven no cree en el político, el adulto no cree en el político, el adulto mayor no cree en el político, porque tienes que generar oportunidades. Yo tengo un hijo, te insisto, de 18 años. Algunos de sus compañeros no lograron ingresar a la universidad por esta matriz que manejó la Revolución Ciudadana.
están desesperados en un momento dado sus padres, porque los muchachos salen, se divierten todavía, están en su mejor edad, pero los padres están alrededor de todos conversando, ¿qué hacemos? ¿Dónde buscamos una fuente de empleo? No hay oportunidades. Y esas oportunidades las logras con empleo. ¿Y cómo logras eso? Con inversión. Y la inversión no solamente tiene que ser visionada en país, porque en el Ecuador tenemos ciudades y provincias pequeñas, y siempre cuando escuchas vos inversión pública o inversión privada o inversión extranjera, piensas en Quito o Guayaquil, la bipolaridad del país. Sí. ¿Por qué no lo piensas en el Azuay? ¿Por qué no lo piensas en Manabí? Y creo que hay cómo atraer inversiones serias cuando tengas administradores serios y administradores que tengan visión de largo plazo. Te voy a dar un ejemplo nada más. Un alcalde de una ciudad chiquitita como Cotacachi, Auquitituaña, que tú lo ubicas plenamente, un alcalde que trascendió en el quehacer político público nacional, siendo alcalde de una ciudad chiquita, ¿cómo lo hizo? Con un hecho que es más que simple, pero con una enseñanza inmensa. Entendió que los recursos en el mundo existen y de sobra. Lo que no existe es iniciativa para poder captar esos recursos en el mundo. Yo tengo una concepción de la provincia distinta. Yo no puedo entrar a dar mantenimiento a las 3.300 kilómetros que tiene la competencia de la prefectura con la simpleza del lastre. Tenemos que visionar a largo plazo, tenemos que darle doble riego, le tenemos que dar asfalto, como lo hacen en Italia. Vos andate y ve, hay unas calles chiquititas y que están asfaltadas, y de primer orden. Aquí primero queremos ensanchar, luego nos generamos doble problema porque has ensanchado el problema y no le damos asfalto nunca, y peregrinan esas comunidades. Así tienes que visionarle a la ciudad y a la provincia. Volvemos a la política nacional. Esteban, esta semana votó la Asamblea Nacional para posicionar el reemplazo de doña María Alejandra Vicuña, tristemente recordada por salir por la puerta, entró por la ventana y salió por la puerta trasera de la vicepresidencia. Votaron por Otto Sonnenholzner, tu voto incluido. Sí, señor. Hubo muchas críticas desde la prensa a esa sesión. Roberto Aguilar escribía una crónica maravillosa ayer en El Expreso. Lo votaron porque era buena gente. Yo creo que votamos... O sea, votaron sin ver siquiera los documentos habilitantes. Los documentos habilitantes llegaron 2 minutos después de la primera votación en el Pleno. Nosotros tuvimos información preliminar, pero por supuesto, Anderson, cuidado. Si eso sucedió fue por pedido de la bancada de la Revolución Ciudadana, sí, a quienes me acojo al derecho de la duda, que le decían, presidenta, no tenemos los documentos. Y en ese momento le exigía a la secretaria de que vuelva a cargar en las computadoras que tenemos en el Pleno. Pero la documentación preliminar, claro que la tuvimos. La información sobre el currículum del señor vicepresidente. Sí, un currículum en Word escrito por la Presidencia de la República, pero los documentos habilitantes, sí, SRI, Ministerio de Trabajo. Por supuesto. Esos documentos los tenían ya antes de ir a votar. Nosotros lo tuvimos, lo anticipamos, nos entregó nuestro jefe de bloque, Homero Castañer. Mira, Anderson, yo creo que va más allá y es perfecto. Yo creo que Roberto Aguilar, que tuve la oportunidad de ver la entrevista que le hicieron aquí, brillante, un periodista de primer orden, que le entiende claramente, inclusive hizo una reflexión y le decía a Roberto el otro día, cuando le preguntaste tú, o creo que fue Luis Eduardo, no me acuerdo quién le entrevistó a Roberto, yo le hice una entrevista. Y le preguntabas que si la Asamblea nos representa, ¿sí? Y Roberto dijo, la Asamblea es lo que es el Ecuador. Y yo le reflexioné al Roberto, léete el libro de la Ruta a la Gobernabilidad de Osvaldo Hurtado, y en una de sus facetas dice eso. Dice, la Asamblea no es otra cosa más que la viva expresión de la sociedad que somos. Ahí tienes empresarios, tienes gente de la clase social, tienes delincuentes, sí señor, tienes delincuentes, mujeres, hombres, tienes millonarios, tienes gente que es académica, tienes de todo. Es la viva ejemplo de la sociedad. Como reflexionemos como asamblea, terminamos siendo como sociedad. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué es lo que hicimos ahora? Hacer una evaluación real de lo que viene pasando en el país. ¿Qué exigía el Ecuador en una nueva terna, Anderson? ¿Tú no exigías algo medianamente similar a lo que planteó Moreno? Yo soy un opositor, pero no soy radical, pues. Yo aplaudo los hechos políticos del presidente Moreno, como la conformación del Consejo Transitorio, la consulta popular, etcétera. No aplaudo y critico permanentemente su mal plan económico. Ha perdido 1 año y medio el presidente tratando de especular qué hacer con la economía del país. Terrible para los intereses ecuatorianos. Pero en este caso, escuchó pues, o creías tú que iba a venirnos a poner en una nueva terna y le traía a María Fernanda Espinosa de la ONU a decir, voten por él. Hubiese sido tétrico. Yo creo que estos 3 personajes, más allá de las dificultades que puedan tener en el ámbito público, privado,
Hombre, tenían credenciales de otro nivel, y yo aspiro a tener la confianza de no equivocarme, como no me equivoqué al no darle la confianza a María Alejandra Vicuña. ¿Tú crees que en este momento vamos a suponer que a Juan Pérez, que pasa por la esquina de este café, le pide el presidente que venga, y es un hombre dedicado a su trabajo, a la academia, y le pone el candidato vicepresidencial? Algo van a encontrar, en su ámbito privado algo van a encontrar, siempre va a haber la discrepancia. El economista Sonnenholmes, ya ni me acuerdo cómo Sonnenholmes. Estamos todos aprendiendo el apellido. Es lo más difícil. Yo creo que ha sido, le conocí a la familia, pero... Y me parece muy interesante de que en la discusión se haya dado un hecho que me permito comentarte a ti. Por el apellido del vicepresidente, la asambleísta Lira Villalba salió a despotricar contra el gobierno y dijo: yo no me siento representada por un señor que no se le puede comunicar el apellido y mil cosas así, ¿no? Que se siente representada por devotas y por el típico discurso populista de la época correcta. Yo pedí punto de información a la presidenta y ella me dijo muy respetuosamente: no te la voy a dar porque si te abro la discusión se abre el debate, y habíamos quedado que uno por bancada y entra la polémica. Pero me hubiese gustado decirle: y sí se sentía representada por el señor Long, ¿no? El que fue canciller, uruguayo, no nacido en Ecuador, británico, francés británico, nuestro vicepresidente, nacido en Ecuador, hijo de padres ecuatorianos, pero no se siente representado por el apellido, Y un apellido que tiene el mismo origen que el apellido de Jorge Glass. Pero claro, y lo otro, del señor Long, insisto, el que fue canciller, ya ni me acuerdo el nombre de este señor que... además, lo de Long era tan patético que no viajaba con el pasaporte diplomático ecuatoriano, viajaba con pasaporte británico. Representando al Ecuador. Y tampoco está mal del hecho de que hayan tomado una decisión. Nosotros somos una comunidad abierta. Lo que me indigna es ese tipo de puritanismos cuando ven este tipo de realidades a las que nos sometemos. O sea, el señor vicepresidente no podía ser vicepresidente porque no pueden pronunciarse bien su apellido. Álgame. Yo creo que ahí nos falta madurar mucho en política, y por eso te digo, yo creo que lo que hicimos ese día fue un voto de confianza, entendiendo de que por lo menos precede una terna que tiene credenciales abismalmente, diametralmente distinta a la de hace un año. Estuvo ayer aquí Santiago Basabe, columnista para Cuatro Pelagatos, catedrático, un analista respetado. Me decía, es que aquí todo el mundo habla de el cogobierno entre PSC y Alianza País, pero esto ya parece más un romance entre los principales partidos del Ecuador, incluyendo a Creo. No solo por el voto a la vicepresidencia, no solo por la reacción de Lazo a la terna, que fue cuestión de 3 minutos para dar su apoyo, sino también porque, Creo consigue la vicepresidencia en el Consejo Nacional Electoral, en un reparto que se hicieron los partidos del Consejo Nacional Electoral. Creo se empieza a convertir en parte de la nueva partidocracia, el resurgir de la partidocracia, si lo quieren llamar. No sé si esa apreciación sea la correcta, yo no lo he sentido. Yo creo que la organización política con mayor definición en oposición hemos sido nosotros. El socialcristianismo tendrá que responder por sus actos, el BIN por sus actos, y nosotros por los nuestros. Nuestro enfoque ha estado en la fiscalización a profundidad en los gobiernos de Correa y en el de Moreno. El señor Mangas, ¿por quién fue denunciado? Por Fernando Villavicencio. No, señor, por Homero Castañer. El Parlamento. Sí, en el Parlamento me refiero. ¿Quiénes han tomado el accionar parlamentario para los juzgamientos, para las interpelaciones? Sí, sin duda Creo ha llevado la batuta de los juicios políticos y los pedidos de fiscalización. A todos. ¿Quién pidió el juicio político para María Fernanda Espinosa? Todos, con excepción de Carlos Bacamancheno, que fue un pedido de Henry Cucalón y Guillermo Selin, me parece. Sí, señor. Pero todo lo demás han sido de nosotros. Entonces, los hechos, ¿no? Más allá de las especulaciones que se puedan dar, las coincidencias que puedan existir, a veces pueden ser interpretadas de una forma u otra. Por ejemplo, cuando tú tomas la decisión de volver a fiscalizar o de fiscalizar al gobierno nacional, ¿cuál crees que son los primeros en adherirse a esa propuesta de fiscalización? El correísmo, pues. Es por lo que se les acusa también de un pacto de Lazo Correa. Pero mira, pero es que ahí te pregunto, ahí sí es la barbaridad más grande, porque claro que ellos vienen y votan con nosotros. Cuando tú planteas el tema de Mangas, votan con nosotros. Cuando tú planteas el tema del nuevo Consejo de la Judicatura que le quedó debiendo, el transitorio también, votan con nosotros. La diferencia está en que el correísmo lo hace por venganza, nosotros por convicción.
Pero no vas a dejar de decirles, oigan, no quiero que voten. Problema de ellos. Si tú planteas la fiscalización al gobierno de Moreno y tienes a los primeros adheridos al correísmo, ¿qué puedo hacerlo? Yo estoy convencido que ellos hacen por venganza, nosotros por convicción de fiscalización. Esa es la diferencia en el Parlamento, pero eso no me hace ni cercano, medianamente al correísmo, si ha sido a quienes hemos combatido, pero a capa y espada. Me la ha ganado miles de enemigos, en donde tú, que además eres un periodista frontal, debes sentir en carne propia lo que a veces siente un fiscalizador. Cuando vienen y te atacan, pero hay que asumir, porque a mí en algún momento, una colega tuya, me decía Carla Maldonado cuando le di la entrevista por el tema del juicio político. De medios públicos. De medios públicos, ese tiempo trabajaba en El Expreso. En El Expreso, claro, fue mi compañera, Carlita Maldonado, brillante. Y me dijo, brillante, me dijo, asambleísta, entonces vamos por el juicio político a Gustavo Yal. Yo había estado en algunos elementos investigando, y esa pregunta me hizo que reflexione pero permanentemente, y sabía que se me venía después. Dije, me meto contra lo más perverso que tuvo el correísmo, la justicia, los intocables, los que nadie les quería acercarse, porque sabía que si es que pasabas un semáforo en rojo y te vendían preso 10 años, exagerando, ¿no? Esto es una metáfora, pero sabía lo que ingresaba, y le dije, Carla, sí, lo voy a poner en el juicio político. En ese momento trascendí de ser espectador a ser protagonista de esta fiscalización que el Ecuador merece. Ese juicio político quedó en el limbo. El juicio de Jorge Glass quedó en el limbo. Pero contribuyó a que se le destituya, el superintendente de bancos quedó en el limbo. Hubo 3 juicios exitosos en esta legislatura, en lo que va de esta legislatura. Los 3 Carlitos, Carlos Polit, Carlos Bacamancheno, Carlos Ochoa, tristemente recordado. Te vas de una asamblea a mitad de periodo que tiene niveles de popularidad tan bajos como los de casi el inicio del correísmo, o sea, cuando el Congreso estaba en la lona, por abajo del 25%, por abajo del Consejo Nacional Electoral, una institución pisoteada en su dignidad, ya no solamente por la falta de fiscalización, ya no solamente por la poca legislación que aprobaron en estos 2 años, sino también porque dentro tienen en las curules a delincuentes, unos que les han dado una patada en el trasero, como Norma Vallejo, después de que la prensa ha presionado, o como Sofía Espín, después de que tomaron voluntad dentro del Parlamento. Ahí hay decenas envueltos en escándalos de diezmos y de corrupción, que son delincuentes, que siguen siendo asambleístas. Te vas con orgullo de la Asamblea Nacional, no por tu trabajo, por este cuerpo colegiado que es la Asamblea. Mira, lamentablemente un cuerpo colegiado efectivamente tiene desavenencias por conductas o inconductas individuales. Yo tuve la decisión de poner por primera vez en historia reciente del Ecuador una denuncia al interior para una autodepuración. La primera denuncia a un legislador fue la nuestra, liderada por este legislador. Ustedes vinieron inmediatamente después y presentaron la denuncia pública, que la asumió Fabricio Villamar, la denuncia de ustedes, de Norma Vallejo, y presentó también la denuncia. Me voy más que satisfecho de haber contribuido con eso. Y yo sí te digo, yo entré por la puerta grande y me voy a salir por la misma. Sí, pero no hablo particularmente de ti, que yo te conozco bien, hablo de la Asamblea. Sí. Esa Asamblea que dejas allí está depurada. No, en absoluto. Y ahí creo que hay un error, por ejemplo, una de las críticas más grandes que yo hice, y déjame razonarte rápidamente en este tema, al actual gobierno del presidente Moreno fue a su secretario de Comunicación, Michelena, que le dije que fue una declaración desafortunada, desatinada y todo lo que le puedas poner. Cuando dijo hay que prohibir a los correístas. A ver, aquí no se persigue correístas, se persiguen conductas de donde estén, que si la mala suerte, y no las persigue la mayor el gobierno, cantidad, las persigue el sistema de justicia. La mayor cantidad, exactamente. Si está en el correísmo, qué pena, pero si está en mi bancada, también. Si está en la bancada social cristiana, también. Si está en el BIN, también. Si está en Alianza País, también. No es un problema de etiqueta de políticos en decir el correísmo, el socialismo, la derecha, creo, no, es inconductas, Anderson, y ahí sí creo que todavía falta mucho por hacer en la Asamblea Nacional. Aunque mucho. Te vayas de la Asamblea, no te vas a ir de creo. Si en la Asamblea salta el nombre de uno de tus colegas de bancada, ¿cuál crees que tiene que ser la postura de tu partido si uno de los suyos está envuelto en diezmos? La misma que ha sido para contra los correístas o los de Alianza País. Si hay esa implicación, tienen que destituirle. Y te lo digo con absoluta franqueza.
Cuando uno toma una decisión de denunciar o al Consejo de la Judicatura o a un colega legislador, sabe que se somete al escarnio público. A mí me investigaron mi vida privada y no tuve recelo, y lo dije en el discurso, le dije, señor Espín, bien que lo haya hecho y bien para que no haya encontrado nada, porque así tienes la facultad y la estatura moral para denunciarlo. Y dije, les recordé lo que decía Carlos Julio Arosemena Monroy en su libro, también llamado Carlos Julio Arosemena Monroy. Decía, mi vida privada es más pública que mi propia vida pública. Así es que, bienvenidos a mi vida privada. Pero en ese marco, los legisladores deben tener esa transparencia. Si en mi bancada no lo hay, si en mi bancada son denunciados con los mismos fundamentos con los que yo denuncié, bienvenido sea, y ahí tendremos que pedir que den un paso al costado y también apoyar. La diferencia está en quien toma la batuta para poner la denuncia. Aquí votan luego con ventilador. La señora denunciada y que fue destituida, Vallejo, salió a decir barbaridades por una compañera legisladora. Si tiene por Ana Galarza. Sí, señor. Y salió y dijo, ¿quién ha tomado la batuta para denunciar? Nadie. A mí, si me pasa al revés, yo tomo y la denuncio. Y no me vas a decir por qué no lo tomas vos, porque yo no creo. Porque no creo. Salvo que me encuentro en documentos notarizados, como yo presenté, con información documentada, con informes del Ministerio de Justicia, con informes de la directora de la cárcel. Ahí puedes vos sostener, con testimonios de la ex agente Falcón, etcétera, puedes sostener una denuncia. Denunciar y votar lodo por votar también es una injusticia, pero de que sí hay que depurar, y donde estén, hermano, y cuando se dé, me llamas y te doy la declaración diciendo tienen que destituirle. Te voy a llamar porque seguro, o sea, yo te pongo mis manos de que los diezmos no se va a quedar en Norma Vallejo, ¿ah? O sea, qué pena por el país, hay gente afuera que va a impulsar esto, porque a mí me parece que es una burla para el país que se hagan 20 denuncias contra 20 legisladores y la única que reciba una patada en el trasero es la más insignificante de todas, doña Norma Vallejo. Muy corrupta y todo lo que quieran, pero insignificante. Hay gente mucho más pesada en la Asamblea, envuelta en los mismos escándalos. Ojalá y no me equivoque y el tiempo nos dé la razón. Recta final de la entrevista con Esteban Bernal. Todavía asambleísta de Creo hasta este martes que presente su renuncia para correr por la prefectura de la SUAY. Casi digo de Guayas, hombre. De la SUAY. Ahí va a ganar Poli. Poli Ugarte, ¿tú crees? Yo estoy convencido de... Está muy fuerte Carlos Ruiz, ¿ah? Yo creo que Carlos Luis Morales es un personaje que le hace mucho daño a la política nacional. ¿Por qué? Y el guayaquileño y el guayacense se va a percatar de eso. Porque los dribblings que debes tener en la política tienen que tener consistencia, para ver si es que él se siente en una entrevista como yo y responderte lo que te dije hace un momento, Cabrera. Tú sí ves los dribblings de Morales y no los de Cabrera. No, yo te estoy diciendo, Marcelo no ha hecho ninguna alianza con Alianza País. Nunca. Yo no he hecho ninguna alianza con Alianza País. Pública no. Hermano, nos estás diciendo, o podría ser una crítica que me siento con quien hice una... Te lo pongo así de fácil. Sí, claro. Rodas llega a la alcaldía. Fue un candidato, fue un alcalde que enfrentó al correísmo. Y se tendió al correísmo en el inicio de la administración. Y se tendió. ¿No hizo lo mismo Marcelo Cabrera? No, fue más tolerante. Nada más. Y esa tolerancia conmigo no iba. Y yo he sido más radical, que es distinto. Pero yo no me voy a ese tipo de dribblings, mi querido Anderson. Me voy a aquellos en los que sales con una camiseta, al siguiente día estás con la otra. Morales ha salido con 7 camisetas, tu hermano. No se las he contado. Ha estado con Jairala, ha estado con... La camiseta de Barcelona también, Alianza ¿no? País, ha estado ahora con el social cristianismo. Ese tipo de cosas entiendo yo que los guayacenses van a tomar en cuenta. Yo, ojalá Poli Ugarte tome las riendas de esa provincia y estoy seguro que tendrá una buena compañera porque va a ganar las elecciones. 2019, también. A diferencia de lo que está pasando en Azuay, donde Creo busca un candidato con posibilidades y busca una alianza que le genere posibilidades, ¿qué opinas de que en Quito y en Guayaquil hagan las apuestas como un tiro al aire, como lo califican muchos? 2 jóvenes muy preparados, muy lo que quieras, muy honestos, pero 2 muchachos que en las filas de Creo hay gente que me dice, ¿y quién es este? Así se trata de las 2 principales ciudades del país, quiero decir, así van a pretender ganar desde Creo el 2019. Yo pienso que tenemos grandes oportunidades. No voy a ser insensato en entender que hay dificultades electorales en algunas de las provincias. Sin embargo, gira alrededor del país y ve lo que tenemos electoralmente. Ya veamos qué pasa en el 2019. En el Guaya estoy convencido de que Poli va a dar la sorpresa.
En Pichincha, no sé cómo le vaya a Federico Pérez, pero sí te puedo decir que Juan Carlos Holguín va a ser un impacto político en estas elecciones. Acuérdate lo que le digo. Es un joven brillante, de aquellos que necesita este país para darle un vuelco a la política ecuatoriana. Haberle apostado a Juan Carlos, más allá de que los números hoy en día le dan un tercer o cuarto lugar, veamos cómo repunta. La política es en la campaña. Yo en este momento puede ser la opción más importante en la provincia de la SOE para ganar las elecciones, pero no la ha ganado, lo va a ganar en la cancha. Y yo desde el día martes que renuncio no pararé hasta el 24 de marzo para ganar las elecciones. Y eso va a ser Juan Carlos. Y acuérdate lo que vamos a tener una sorpresa aquí en Quito. Gracias por estar aquí, Esteban. Gracias, éxitos en tus funciones. Me alegra mucho haberte tenido en este espacio y que hayas servido al país de la Asamblea como lo hiciste. Gracias a ti, hermano. Siempre a las órdenes. Con ustedes mi comentario de esta mañana. Con eso cerramos el punto final. Una tonelada de droga en un cuartel militar. Militares capturados mientras colaboran con el narcotráfico. Un narcotraficante diciendo que le ha entregado $600.000 a nuestros representantes de las Fuerzas Armadas para que mueva custodiada la droga dentro del país. El narcotráfico no da tregua, mientras todos nos distraemos con el ajetreo de la política y la inmovilidad de la economía. El narcotráfico tiene un ritmo acelerado. Y aquí hay dos cosas importantes. Estamos en un momento de reinstitucionalización de la justicia, del sistema de justicia. El Consejo de Participación Ciudadana nos ha metido en un camino peligroso, en un sendero peligroso, donde todos estamos pendientes de que al Consejo de la Judicatura no se los cuelen representantes de los partidos políticos, como ha sido la historia del Ecuador. Más preocupados deberíamos estar porque no se nos cuelen allí representantes del narcotráfico, que tendrá ganas de echarle mano a un puesto en la Judicatura, en la Constitucional, en la Nacional de Justicia. El primer paso es entonces que el Consejo de Participación Ciudadana se ponga los pantalones que se ha puesto en otras ocasiones para entregarle a este país una lista de ciudadanos probos, de probidad absoluta. Me refiero al Consejo de la Judicatura, donde ya fallaron una vez. Le entregaron a este país ciudadanos probos, pero incapaces de reestructurar la justicia. El Consejo de la Judicatura de Transición tenía una sola tarea y fracasó. Tenía que rever la Corte Nacional de Justicia y no lo hizo. Prefirieron las disputas internas, prefirieron los intereses políticos, prefirieron el reparto antes que asumir las consecuencias de sus actos y darle a este país una Corte Nacional de Justicia que en lugar de vergüenza nos llene de orgullo. Cuidado, Consejo de Participación Ciudadana, y repiten la historia poniendo a gente manchada. Estamos en una semana de impugnaciones. Muchos de los candidatos por los que se están decantando tienen impugnaciones severas, cuestionables, duras. Cuidado y le entregan a este país nuevamente un Consejo de la Judicatura con mancha y mucho más con mancha de la droga. Nos veremos aquí mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscán desde Ilbarista, República de Amazonas.